Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a otra nueva edición del Roque. Empezamos con el programa número 20 y vamos a empezar con un final típico, muy famoso y que todo el mundo tiene que saber, que es el Puente de Lucena. Ya hemos visto muchos finales de torre y, como digo siempre, son finales que se dan mucho en las partidas y si hay alguno en especial que tenéis que aprender, sin duda es este, ¿no? El Puente de Lucena para cómo ganar las partidas. Bueno, aquí juegan blanca y ganan y la idea es plantear el Puente de Lucena, que es cómo coronar el peón. He visto incluso partidas de fuertes jugadores que no sabían hacer este final. Bueno, aquí torre A1 perdiendo un tiempo, las negras juegan rey F7 y ahora torre A8. La idea es que quiero jugar torre F8 ganando, ¿vale? Torre C1, pero o sea, la idea es no dar casillas al rey, torre a C1 con la idea de cambiar, torre D1 y rey C7. Jaque, rey B6 y bueno, después de algunos jaques, aquí el peón coronaría y ganaríamos fácil, ¿vale? Esto es un final, una posición típica del puente, ¿vale? Vamos a pasar a la siguiente. Esta es la más normal y esta, digamos, la posición principal, ¿no? Aquí torre F4, torre a la cuarta, fijaros, la posición principal para ganar esto es muy sencillo. La idea es que haya dos columnas entre el rey y el peón, ¿vale? Es cierto que aquí las negras tienen una posición, digamos, la defensa más activa, ya que no dan casillas al rey, y mover el rey al principio no tiene mucho sentido porque nos estarían dando jaque y sería una posición parecida a Philidor, ¿no? Entonces, por esto aquí, primero las blancas juegan torre F4, la torre a la cuarta, torre C1, la mejor jugada de las negras, esperando un tiempo, y ahora sí sacamos el rey. Torre 1 jaque, rey D6, torre D1 jaque, rey C6, cuidado que nadie me juegue rey C5 o rey F4, que he visto muchas veces que se han dejado el peón, no, aquí torre E1 jaque, rey D5 y a torre D1 jaque, rey D4, y entramos en el típico puente. Aquí las blancas ganan fácil ya, porque después de torre por torre, rey por, y el rey ya no llegaría nunca al peón, y bueno, llegamos que sería la típica posición del puente de Lucena que todos tenéis que saber. Pasamos a la siguiente, también con este mismo idea. Vale, aquí las blancas juegan torre de 1, que es una jugada muy fuerte porque estamos amenazando rey de 7, ¿vale? Amenazamos coronar. Torre A3 y ahora torre G1 jaque y aquí ya ganaríamos otra vez. ¿Por qué? Pues por ejemplo, si juego rey aquí, nos jugarían rey F8 y ahora ya el peón sería imparable, y si nos juegan otra variante, tipo por ejemplo aquí, pues nada, lo mismo de antes, una vez que el rey está cortado ya es bastante más fácil, porque en el momento que los jaques se acaban, ¿vale? Jaque, vamos a suponer que juego aquí, jaque, vengo aquí, jaque, no tengo jaque, vengo aquí, bueno, aquí serían tablas, ¿no? En esta posición serían tablas, ¿vale? Pasamos a la siguiente. Y a ver qué pasa aquí. En esta posición juegan blanca otra vez, juegan negras, juegan torre A8, jaque, torre A7. Fijaros que otra manera de defender digamos, este final, jaque. Y aquí lo bueno que tiene la blanca es que la torre de F1 corta el paso al rey, con lo cual el blanco de alguna manera tiene una posición activa. Rey C6 y a rey D6 después de torre 6 serían tablas, ¿no? Una manera también, igual, otra hacemos lo mismo de antes. Defendemos lateralmente y cuando hay dos columnas entre el rey y el peón, entonces atacamos por detrás, ¿vale? Esto serían tablas. Pasamos a la siguiente. Aquí estamos lo mismo, juegan blanca, jaque, aquí le toca a las negras y ahora sí se defiende. Aquí la diferencia es que al torre por, ahora sí llegaríamos al tiempo, ¿no? Esta posición se ganaba facilito, pero un poco por lo que he dicho, ¿no? Porque el rey blanco está muy activo, las negras no llegan nunca, ¿no? Vamos a la siguiente y terminamos con el puente de Lucena. Torre A8, rey D7 y ahora rey F7, admiración. Fijaros que antes hemos dado un jaque que no tenía mucho sentido, ¿no? Porque, claro, ahora a torre C7, torre E8, ¿vale? Y a rey D6, torre A8. Y no hay manera de progresar. Y a torre B7, rey E8 y ya estos serían tablas porque el rey ya bloquearía el peón. Y no hay manera de progresar con esto, ¿no? Por ejemplo, no tengo jugada, si me voy con la torre me darían jaque y al final me comerían el peón, ¿vale? Pasamos a la sección de táctica, esa que tanto nos gusta, ¿vale? Y vamos a empezar con una posición bastante instructiva. Recordad que en ajedrez no cuentan las que hay, sino las que juegan. Y aquí juegan blanca y ganan porque, bueno, aquí parece que van a coronar, pero lo hacen brillantemente, ¿no? Fijaros que no puedo coronar porque tengo la dama y evitamos que el peón pueda moverse, ¿ya? Y de paso
parece que es la buena, pero juegan blanca y juegan jaque, dama 2 jaque, rey b6, cuidado ahora, porque incluso ahora las negras están amenazando mate en b7, cuidado, no puedo avanzar porque sigo clavado, ¿no? Ya sabéis que esto es una clavada absoluta y que esto tenéis que tener claro, que en el ajedrez no cuentan las que hay sino las que juegan y que siempre el peón más peligroso siempre es el más avanzado, ¿vale? Y los peones son fuertes cuando son peones móviles. Bueno, aquí se jugó dama b1 jaque, 2 admiraciones a esta jugada, porque ahora aquí prácticamente las negras no tienen otra jugada que hacer que capturar la dama, ¿no? Porque si no te estoy haciendo dama por dama, ¿no? Y después de dama por dama, b8 igual a dama jaque, y fijaros qué bonito el ajedrez, porque atacamos por rayo X, una vez que el rey se quite, ganaríamos la dama, y ganaríamos brillantemente. Por eso, por lo que yo digo, que siempre en ajedrez no cuenta las que hay, sino las que juegan, y tenéis que ver siempre, calcular siempre los jaques, capturas forzadas y amenazas. Bueno, esta posición también es otra de esas posiciones que yo cuando la vi la primera vez también me gustó muchísimo, que es cuando el tema de la desviación y el tema de los jaques, capturas forzadas y amenazas. Bueno, aquí, fijaros, juegan negras, y hacen una jugada maravillosa que es dama por c1, 2 admiraciones, ¿no? Sacrificio de dama, ¿no? Aquí el tema está en que si tomamos ahora la dama, que es lo que pasa en la partida, porque si no perderíamos una torre, y las negras jugaron tranquilamente, jugarían, lo que buscaban las negras, jugar caballo c3. Pero claro, aquí está la jugada intermedia que es torre por c3, con idea de que si yo ahora tomo la dama con c3, pues bueno, jugaríamos aquí, esto se podría jugar todavía, ¿no? Jaque y ganaríamos la dama. Pero aquí, en esta variante, a torre por c3, la dama no toma la torre, sino que juega dama e1, ¿no? Y fijaros ahora qué bonito, qué jugada tan bonita de atracción, después de torre c1, 2 admiraciones a esta jugada, porque fijaros que atacamos la dama, atacamos al rey, y aquí no le queda a la blanca otra jugada que hacer dama por torre, y después de dama de caballo e2, jaque doble, ganaríamos la dama y la pieza y la partida, ¿no? Una bonita combinación de ataque. Por eso os digo que siempre que en todas las posiciones se calcula jaques, capturas forzadas y amenazas. Y en este caso, además, lo bueno de este tipo de variantes es que son forzadas y son fáciles de ver. Bueno, aquí juegan blanca y dan jaque mate en 3. A ver qué se me ocurre en casa. Me paro un poquito, a ver qué me decís. Recordad siempre los jaques, captura, fuerza y amenaza aquí, el alfil de C4, la dama de F7, aquí hay muchas líneas interesantes, A ver qué me dice la solución. Bueno, todos los que me han dicho torre por E3, podría ser, pero no. Perdón, ahora. Torre por E3, sí señor, torre por E3. Bueno, ¿qué pasa si peón por E3? Pues muy bien, todos los que hayáis dicho dama por H6, después de torre por H6 te hacen alfil por H6, dando el jaque mate de Bodin, que es el mate con los 2 alfiles, y bueno, una bonita combinación. Pasamos a la siguiente, venga, otro más. Bueno, aquí juegan blanca y ganan, también mate en 3, muy bonito también esta variante, también un poco con el esquema que hemos visto en la partida anterior de Petrosian, ¿vale? Bueno, aquí juegan blanca y hacen dama por H7 jaque, rey por H7, torre H3 jaque, rey G6 y después de torre G1 jaque mate. Fijaros lo importante que es el alfil en C4 quitando las casillas blancas, ¿no? Ya os digo que yo recomendaría todos los días hacer mínimo 3-4 problemas de táctica. Como he dicho, hay muchas páginas de internet donde podéis ver, incluso yo en chessattitude.com tenemos una sección de problemas que os gustaría mucho, y podéis practicar ahí. Si no, en internet hay un montón de páginas que podéis practicar. Bueno, aquí, torre contra alfil. Esto lo he puesto en la sección de táctica, pero podría ser un final perfectamente. Torre contra alfil normalmente son tablas, pero hay que saber jugarlo. En esta posición, de hecho, se gana. Se gana porque el rey está en la esquina mala, ¿no? Para hacer tabla, este rey debería estar en la esquina de diferente color al alfil que él tenga. Es decir, si yo tengo un alfil de casilla negra, mi rey tendría que estar en la esquina donde la casilla fuese blanca. En este caso no, y vais a ver cómo se castiga esto, ¿no? En esta posición juegan blancas, juegan torre F2, estoy tocando el alfil. Se combinan siempre dos ideas, cazar al alfil o hacer jaque mate. Torre alfil E6,
el torre F8 jaque, única alfil F8 y bueno, aquí juegan blanca y ganan. Me paro un poco y os dejo en casa que penséis. ¿Por qué? Pues porque aquí buscamos el Zugwan. Que nadie me diga torre por alfil porque serían tablas, cuidado. A ver cómo hacemos Zugwan en casa, paramos la posición. Muy bien, todos los que hayan jugado cualquier jugada de torre perdiendo un tiempo, es decir, torre H8, rey A8 única y después de torre por alfil, jaque mate con tomate. Una posición que de verdad que se da muchísimo y se gana. Pasamos a la siguiente. Bueno, otro final. Aquí en mate en 3 os voy a dejar un poquito, ¿vale? Para que veáis en casa y me digáis qué se os ocurre, ¿vale? Juegan blanca y ganan. Recordad el tema de los jaques, capturas forzadas y amenazas. A ver. Muy bien, todos aquellos en casa que me hayan dicho. Dama G8 jaque, admiración, única jugada caballo por dama. Y ahora juegan blancas y dan mate en 2 jugadas. A ver qué me decís. Torre por H7 jaque, admiración. Hemos sacrificado a la dama y ahora sacrificamos la torre. Única jugada de las piezas blancas de las piezas negras es caballo por H7. Y bueno, ya el mate es bastante sencillito. A ver qué me decís. Muy bien, G7, jaque mate y bueno, la verdad que es un mate bastante brillante y bonito y fijaros que en ajedrez, como digo siempre, no cuentan las que hay, sino las que juegan. Fijaros que las piezas negras son 4 piezas negras contra una y al final ninguna le sirve de nada, sino solamente para ver el mate. Y bueno, para finalizar, hoy por primera vez en el programa, ¿vale? Vamos a hablar del actual campeón del mundo, Domanyaju Guques, ¿vale? De este chico podría deciros mil cosas, es campeón del mundo con solo 18 años. La partida que os traigo hoy es de hace 2 años, del Campeonato de España, ahí solo tenía 16, y además una del Campeonato de España de División de Honor, que se juega en Linares. Yo voy todos los años a jugar allí también con mi equipo, Miraflores. Desde aquí mando un saludo a toda la gente de Miraflores, porque la verdad que poder ir a jugar un torneo de España con los mejores jugadores del mundo, en este caso jugaron Guques con pieza blanca contra Jones. Jones es un jugador muy fuerte, inglés, que en aquel entonces tenía un elo muy alto, 2623, contra Guques, que yo os recuerdo que solo tiene 16 años. Pero vamos a ver esta partida porque a mí me ha gustado mucho. Peón a D4, caballo F6, C4, entrando a lo que se llama el gambito de dama. Aquí Jones jugó G6, caballo C3 y D5, planteando la defensa Grunfeld, ¿vale? Una defensa muy activa con piezas negras, que lo que plantea es, por ejemplo, si aquí las negras toman, D por C5, caballo por C5 y E4, ocupando el centro. Sin embargo, Guques no quiere entrar en una línea normal, en una línea principal, y juega la variante caballo F3. Alfil G7, E3, reforzando el centro y enroque. Al fuerte maestro inglés sigue con el desarrollo y aquí Guques decide comer. Ahora sí deciden comer, ¿vale? Caballo por, alfil C4, una jugada muy fuerte porque desarrolla una pieza y preparó el enroque. Como digo siempre, todo lo que sea desarrollar y preparar el enroque, pues siempre es bueno. Caballo por C3, las negras no pierden tiempo, B por C3, y aquí me gusta mucho porque el gran maestro indio, en este caso, tiene muy claro el concepto de los 3 peones en el centro, de la mayoría de peones en el centro, ¿vale? C5, las negras deciden atacar el esquema, la cadena de peones, y enroque corto, acelerando el desarrollo. Dama C7, otra jugada fuerte de desarrollo, ya que estoy atacando por rayo X al alfil, y dama E2, desarrollo y defiendo el alfil. Caballo C6, alfil A3. Aquí me paro y comento un poco esta jugada, porque el alfil de A3, estoy tocando en C5, ataco indirectamente las casillas negras en E7, conecto las torres, y aquí estamos viendo la gran comprensión que ya con estas cortas edades estos jugadores, estos genios del tablero, tienen con respecto a otro tipo de jugadores. Aquí las negras jugaron B6 para un poco reforzar C5 y ahora torre a C1. Otra jugada muy interesante, porque lo que hacemos en esta posición es atacar indirectamente por rayo X
a la dama. Estamos planteando cualquier captura en D5, pues en D4 sería mala porque podríamos tener un tema de alfil a F7 y tendrías el caballo clavado. De hecho, aquí las negras juegan alfil B7 y ahora E4. Ahora entendemos la jugada de torre a C1. E4, estamos ocupando el centro, retomaríamos y estaríamos presionando por la columna C y la dama negra está ahí un poco rara, ¿no? Caballo A5, esta jugada es extraña. Es extraña porque es cierto que ataca la torre al alfil, pero el caballo se queda un poco fuera de lugar. De hecho, aquí se jugó alfil D3 y ahora alfil H6. Otra jugada típica aquí, Jones, que como he dicho anteriormente, es uno de los mejores jugadores ingleses, bastante fuerte. La idea de alfil H6, estoy tocando la torre, es cierto que en este tipo de variantes, las damas en F4 son jugadas muy molestas con negras, pero claro, al quitar la torre, como va a pasar a la partida, ahora ya no te valen esquemas de dama F... Aquí yo se juego torre C8, pero por ejemplo, si dama F4, pierde la partida directamente porque te juegan alfil C8 y te está encontrando con que el alfil de H6 palmaría. Por eso la idea de alfil H6 a mí no me ha gustado mucho. De hecho, cuando juega aquí, juega torre C8 y ahora D5. Aquí ya Guquet decide que la posición está estratégicamente fuerte y decide colocar un fuerte centro de peones, ¿no? Aquí yo pensaría que debería atacar la cadena de peones y lo ataca con E6 y Guquet sigue con C4. Torre C8, otra jugada. Aquí, fijaros que ya el fuerte centro de peones blancos es bastante interesante porque podremos quedar un peón pasado. Pero bueno, aquí torre 8, la idea es que atacamos directamente a la dama blanca. Dama C2, nos quitamos de las caballas y juega F5. El gran maestro inglés decide o piensa, digamos, del concepto que ya está la posición abierta para romper el centro. Un grave error, como vamos a ver, y vamos a ver el tema del esquema de compresión, de la diferencia entre uno y otro, y cómo el gran maestro indio logra esto. De hecho, aquí, torre F1, F por E4, alfil por E4, C por D4, C por D5, y ahora alfil C8. Aquí, las negras plantean... Digamos, las negras parece que se liberan porque el plan de las negras es bastante fácil, es jugar caballo D7, caballo D6, colocando un buen centinela en la casilla de D6 y este caballo sería fortísimo. Pero aquí es lo que yo os comentaba y le llevo tiempo diciendo, la diferencia entre un fuerte jugador a estos genios del tablero es cómo entienden las posiciones, cómo las comprende y cómo en esta posición un niño con tan solo 16 años tiene esta comprensión del juego. Y claro, cómo se anticipan las piezas blancas a la maniobra del caballo negro. En este caso jugaron D6, admiración, porque estamos sacrificando un peón, pero a cambio, a dama por D6 vais a ver que todas las piezas blancas entran ganando tiempo. Torre B1, tocando la dama, dama C7 y ahora jaque, alfil D5 jaque, rey D8 y alfil B2 jaque. Y aquí podéis decir, bueno, Seba, no pasa nada, yo te juego alfil G7 y parece que las piezas negras se han quedado con el peón y de alguna manera están defendiendo el ataque, pero no. Fijaros muy bien que Guquet, gracias al sacrificio de peón, ha hecho que el alfil de casillas negras entre en juego, que el alfil de casillas blancas entre también, las dos torres están muy bien colocadas y aquí la posición negra está bastante mal. De hecho, aquí la siguiente jugada que viene al ataque, juegan blanca y juegan caballo G5. Una jugada que ya sí que plantea varias jugadas, varias amenazas, porque estoy amenazando caballo en F7, alfil G7, bueno, aquí hay un montón de jugadas. Y aquí Guquet jugó alfil F5. Ya sabéis que en ajedrez la mejor defensa es un buen ataque. Bueno, hasta aquí parece que las piezas blancas, bueno, las piezas negras están, digamos, luchando, ¿no? Estamos hablando de que el jugador de las piezas negras es un superjugador, pero Guquet se inventa una variante, una jugada que es dama C3, dos admiraciones a esta jugada, y si calculáis un poquito veis que alfil por dama no es buena porque después de alfil por alfil jaque, la posición negra se cae sola, ¿no? Se cae como un castillo de naipes. De hecho, en esta posición, las piezas, el gran maestro inglés decide, porque por ejemplo, si alfil por C3 y a dama G7, después de torre por E8, la posición se te cae sola, no puede hacer dama por alfil porque te doy mate, ¿vale? Y
cualquiera te pierde, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa si torre 1, ¿no? Aquí, que es un poco la que hizo torre por E1, la que hizo el gran maestro inglés. Torre por E1, jaque, torre por E1 y tenemos la misma posición. Y ahora jugó H6. La idea de H6 es poder darle una salida al rey, por eso H6 aquí. Sin embargo, aquí, como siempre he dicho, el ajedrez no cuenta las que hay, sino las que juegan. Y el gran maestro indio se inventa una super jugada. Voy a dejar un tiempecito aquí, a ver qué me decís en casa. Dama por G7. Dos admiraciones. Dama por G7, ¿y ahora qué? No quita el caballo, sino que sacrifica a la dama. Pero aquí las blancas hacen torre E7. Pedazo de jugada, ganando brillantemente la partida, porque diréis, bueno, Sebas, ¿qué pasa ahora si retomo el caballo? Si H por... Porque, ojo, si juego dama por B2, bueno, vamos a la variante facilita, ¿no? Si dama por B2 está muy mala porque te dan mate, ¿no? Te hacen mate... Te dan mate en H7, el mate del árabe, que ya lo hemos visto en clase, perdón. Pero ¿qué pasa aquí si nos toman el caballo? Esta variante todavía es mucho más bonita, como vais a ver. Como aquí las blancas abandonaron, las negras abandonaron, pero si hubiesen continuado esta línea, hubiésemos llegado a esta posición en la que las blancas ganarían brillantemente con alfil por G7 jaque, rey H7, alfil por F8 jaque, todo forzado, rey H8, alfil G7 jaque, rey H7, alfil F6 jaque, rey H6, alfil G8, amenazando jaque mate, con la torre que tengo en E8, en H8, rey H5 y ahora F3. Una jugada maravillosa, ya que F3 plantea la amenaza torre H7 inevitable, y hagan lo que hagan las piezas blancas, darían mate a la siguiente. Como podéis ver, estamos hablando de un niño con tan solo 16 años, 2 años después, o sea, en la actualidad se ha convertido en campeón del mundo de ajedrez con solo 18 años, algo que nunca había ocurrido en la historia. Y bueno, ¿qué os puedo decir de este genio del tablero? Que veremos muchísimas más partidas en el programa y poco más. Nada, felicitaciones a estos genios y nada, por hoy hemos terminado. Espero que os haya gustado la introducción del gran maestro, del actual campeón del mundo, y nos vemos en el siguiente capítulo de Enroque.